Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, lo más importante, que espero que todos estéis bien. Desde el punto de vista de Ágora, tenemos hoy una sesión que espero que sea muy interesante para todos vosotros. Sabéis que el espíritu de Ágora es justamente el que emana de su propio nombre, es decir, es un tema participativo. Podéis tener la posibilidad de poder preguntar al ponente. En nuestro caso, desde All in One, tenemos la sensibilidad específica de traer siempre temas candentes. Y yo creo que en este caso no solamente hemos acertado, sino que estamos en esta situación de pandemia que hace que liderar, que siempre es complicado y siempre es difícil, en cualquier término, sea perfectamente asimilable en este momento a algo casi heroico, ¿no? Desde luego hay que tomar decisiones en recursos humanos, hay que tomar decisiones en temas financieros, hay que tomar decisiones en relación a las ventas, a muchas de las tareas que habitualmente tiene que un líder desarrollar, pero en este caso en una situación que nunca hemos vivido, una situación compleja y diferente. En este caso tenemos, yo os presentaré y daré entrada para que ella pueda desarrollar toda la ponencia, a Rosa Piqueras. Rosa Piqueras es coach, diplomada por ICF y una persona muy focalizada en resolver todos los contextos de liderazgo y de ventas. Lleva más de 14 años trabajando en este ámbito. Yo creo que va a ser una posibilidad real y muy potente el hecho de que podáis contar con ella y podéis desarrollar preguntas. Habrá una encuesta final al final de la ponencia y en ese aspecto, bueno, pues facilitar que todos vosotros podáis hacer y desarrollar todas las preguntas. Yo me guardaría las preguntas un poco para el final, las podréis expresar a través del chat y os dejo con Rosa, que seguro que va a poder elevar el listón de lo que estamos hablando y que estamos definiendo. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpar la demora, pero es que me iba a sentar con la mascarilla puesta, esa es la verdad. Y bueno, primero agradecer a All in One la oportunidad de poder compartir con vosotros esta tarde, agradecer que le den visibilidad a un tema tan importante como es el liderazgo y permitirme que pueda compartir con vosotros esta tarde. Sé que nos acompañáis de diferentes partes de España, así como de Sudamérica, y quiero agradeceros vuestro tiempo y el compromiso de estar aquí con nosotros. Sí que os agradecería que tenemos un chat y que cualquier cosa que tengáis o cualquier cosa que queráis comentar, que lo comentéis a través del chat, sentiros libres de si algo por lo que sea no se escucha bien, si queréis que repita algo, irme comentando a través del chat, que iremos resolviendo todas las dudas. ¿Vale? Como comentaba José Manuel, tenemos... Uy, disculparme, que ahora no avanza. Ahí. No voy a extenderme mucho en mi presentación, ya que no puedo mejorar lo que ha hecho José Manuel, y voy a pasar a hablaros sobre la agenda que tenemos del día de hoy. Y me gustaría empezar con una pregunta. Y esa pregunta es que si alguien te preguntara ahora mismo, en este momento, ¿qué piensas que necesitas tú para liderar en la incertidumbre? ¿Qué piensas que requiere este momento de ti? ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensas? Eso quiero que te lo quedes. Y luego al final de la sesión veremos qué ha pasado con esto. Entonces, la ruta que tenemos prevista para hoy. Vamos a ver cómo es esta nueva realidad que estamos viviendo. Vamos a ver cuál es su nombre, sus apellidos, cómo es, qué nos está provocando, cómo está reaccionando tu cerebro. Son diferentes etapas en las que la intención es poder ver la globalidad de la incertidumbre, ver de P a P, de A a C, esos tres pasos de cómo es, cómo estamos reaccionando y, lo más importante, qué podemos hacer para liderar en este momento, qué podemos hacer para adaptarnos a esta nueva situación. Y al final de esa ruta es donde empezaremos a hacerlo más interactivo, que llega a la parte de preguntas. Es aquí donde responderé a todas las preguntas que dé tiempo de responder, de vuestras inquietudes respecto a la charla y cualquier otra inquietud que tenga que ver con el tema que estamos tratando. Y para seguir avanzando, vamos a ver qué está pasando. O sea, si nos paramos a pensar, estamos a 3 días del aniversario del estado de alarma que tuvimos aquí en concreto en España. Teníamos una situación a la vuelta de la esquina que no queríamos ver. La teníamos ahí, nos estaba picando a la puerta, pero nos parecía imposible que eso nos pudiera pasar a nosotros. Y al final, algo que estaba en un efecto burbujeante, de manera casi súbita, pasó a la ebullición y cambiamos de normalidad, cambió nuestra realidad. Es algo que el experto Yamais Cascio, que es un experto investigador y futurista, considerado una de las 100 mentes más brillantes a nivel mundial, ya ha descrito como la nueva era, como la nueva realidad, y tiene el acrónimo de BANI en castellano,
Fanny. Os explicaré un poquito más adelante qué quiere decir este acrónimo y cuáles son sus características. Pero lo importante es que veamos que hemos cambiado, ya no estamos en el mismo lugar donde estábamos hace un tiempo. Veníamos de vivir bastantes décadas en lo que conocíamos como el entorno VUCA. Nos habíamos habituado a vivir en un entorno que era volátil, que era incierto, que era complejo y que era ambiguo. Pero esta realidad se esfumó. O sea, algo que llevábamos desde la década de los 80, que describieron por primera vez en el ejército americano tras la Guerra Fría, nos había acompañado durante todos estos años. Sabíamos cómo teníamos que comportarnos frente a esta situación. Sabíamos qué teníamos que hacer, se había incluido en todas las estrategias empresariales. Pero ahora nos encontramos ante un nuevo escenario. Ese escenario ahora es frágil, entendido como que se puede quebrar, es ansioso, es no lineal y es incomprensible. Entonces, esta nueva realidad, la parte buena es que ya sabemos cómo es, ya sabemos qué nombre tiene, sabemos cuáles son sus características, porque jamás Cascio se ha encargado de definirla. Os he dejado también en la presentación el enlace por si os interesa ver el artículo que escribió de la nueva era, que él describe como la nueva era del caos, que por supuesto requiere una transformación de nosotros como personas, una transformación de nuestro liderazgo y una transformación de la empresa. Y las características, entendiendo fragilidad como esa capacidad de que algo se resquebraje, de que algo se pueda romper en pedazos, lo da porque hemos llegado a un punto en el que tanto las personas como las empresas, los sistemas, tenían un punto de rigidez. Todo lo rígido, aunque pueda parecer robusto, aunque pueda parecer estable, es fácil que se desquebraje, es fácil que llegue a ese punto de ruptura, como imagínate que es una cerámica y de repente todo salta por los aires. Por eso es importante que para contrarrestar esta capacidad y esta característica de este entorno, seamos flexibles y podamos adaptarnos a la situación, porque de manera súbita todo puede cambiar y necesitamos ser ágiles para adaptarnos a esos cambios que requiere la situación. Los sistemas, las empresas y las personas necesitamos adaptarnos a un nuevo entorno y necesitamos adaptar también nuestra mentalidad. Esto lleva a que la siguiente característica que lo describe es ansioso. Es un sistema, un entorno que por sí es ansioso. La sensación de impotencia, de no saber qué pasará, de no saber mañana qué situación vamos a tener, nos despierta un sentimiento de miedo, de estrés, de ansiedad, que es nuestra parte inconsciente, es nuestra parte irracional, lo veremos un poquito más adelante. Y para esto es muy importante que nos escuchemos, es muy importante que tengamos en cuenta nuestro bienestar emocional, que trabajemos la empatía para entendernos entre nosotros y para entender cómo está viviendo nuestro equipo o cómo está viviendo en tu superior, cómo estamos viviendo las personas esta situación que para todos es nueva y que todos tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno. La siguiente característica es que no es lineal. O sea, tenemos la necesidad, nuestra mente humana, nuestra mente racional, tiene la necesidad de crear una causa-efecto, tener esa relación. Ahora esa relación no solo es muy difícil de encontrar, sino que a veces es casi imposible. O sea, nos hemos acostumbrado ya a que una causa podían ser varios efectos, pero es que ahora esa conexión es tremendamente difícil de encontrar. Y no solo es eso, sino que puede haber una distancia enorme. Algo que pasa en el otro extremo del mundo nos está afectando a nosotros. No estábamos acostumbrados a vivir esta situación. No podemos predecir con los métodos que teníamos anteriormente, con nuestra manera de pensar, con los sistemas que teníamos creados, no podemos actuar y predecir de la misma manera que lo hacíamos en el pasado. Esto conlleva también que tengamos una situación que aumenta la ansiedad que ya por sí el entorno lleva. Y esto requiere que abramos una nueva mentalidad porque necesitamos ser creativos para encontrar soluciones a esta nueva realidad. Y llegamos a la última parte, la última característica, y es que encima es incomprensible. Este entorno es incomprensible. La mente humana necesita encontrar una explicación para todo, necesita encontrar un porqué, pero es que ahora difícilmente podremos encontrar un porqué. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando algo no entendemos vamos a buscar la información. Y más ahora que tenemos toda Internet es facilísimo encontrar información. Pero es que ahora el hecho de tener más información no solo no te garantiza que tengas esa respuesta, sino que a veces te lo puede hacer más incomprensible todavía.
tenemos tanto ruido en la información, tanto ruido en la comunicación, que a veces lo que genera es más incomprensión. Y para contrarrestar esta capacidad, lo que necesitamos es tener transparencia en la comunicación, conectar entre las personas y sobre todo desarrollar y volver, más que desarrollar, volver a recuperar esa intuición que todos como humanos tenemos, porque cuando no puedes entender el entorno, al final tienes que tirar de instinto, tienes que tirar de qué te dice tu olfato. No sé si os acordáis hace años, ¿no? Cuando la gente decía, no, yo tomaba la decisión porque mira, fue de olfato. Bueno, pues a veces cuando no tienes todos los datos es de lo que te tienes que guiar, pero para eso necesitas trabajar tu seguridad y tu confianza para poder llegar a tomar decisiones y poder actuar y que toda esta situación no te paralice. Entonces, si seguimos avanzando en la presentación, vemos que en un año, poco menos de un año, se ha producido un cambio equivalente a 10 años. ¿Cómo no vamos a estar nerviosos? ¿Cómo no vamos a tener estrés? ¿Cómo no vamos a estar ansiosos? Es normal, pero es normal porque nuestra mente inconsciente reacciona de esa manera frente a una situación que no conoce. Cuando tenemos sensación de falta de control, cuando tenemos sensación de falta de seguridad, la mente inconsciente reacciona mostrándote ese estrés y haciendo que te entre ansiedad. Entonces, vamos a avanzar y os voy a explicar cómo funciona el cerebro para que veáis y entendáis que lo que está pasando y lo que estáis viviendo tiene una explicación. Y es que el cerebro, más que un cerebro tenemos tres. Y esto es, imagínate que es como un pack indivisible, de esos que compras en el supermercado, que no puedes dividir. Pues eso es tu cerebro. Son tres partes. Imagínate que es como tres muñecas rusas. La pequeñita, la que está más en la parte interior, es el cerebro reptiliano. Es la que primero se creó. Esa parte que es instintiva y esa parte que está orientada a la supervivencia. Es la parte instintiva, primitiva, que se encarga de garantizar tu supervivencia. Es donde están todas las funciones que te ayudan en el día a día y que no tienes que prestarles atención. Respirar, tu presión arterial, la temperatura, la respiración, todo eso tú lo haces sin que tu cuerpo, sin que tu mente tenga que prestarle atención. Forma parte de tu inconsciente. Y su principal objetivo es garantizar que vas a tener energía vital para esa supervivencia. Eso es lo que más le importa a tu inconsciente y eso ten en cuenta que va a hacer todo lo que está a su alcance para garantizarlo. La siguiente muñeca rusa es el cerebro emocional o límbico. Es la siguiente capa que nos encontramos y se encarga de asociar una emoción a una experiencia vivida y así genera un recuerdo. A mayor intensidad de emoción, mayor huella y mayor recuerdo. Esto explica por qué a veces tiendes a recordar algo que tuvo un gran impacto emocional para ti, positivo o negativo, y a lo mejor te cuesta acordarte de qué comiste el lunes, porque es algo cotidiano que no le prestamos la misma atención, no tiene un impacto emocional. Y este cerebro emocional además es el que activa el sistema endocrino y las hormonas. Está directamente relacionado con el reptiliano porque son los dos que forman la mente inconsciente. Y la última parte, la última muñeca rusa, la que lo cubre todo, es la parte más evolucionada, es la sede de la racionalidad, es la parte del pensamiento analítico y la única que tiene capacidad del lenguaje. Y como os he comentado antes, la única que forma parte del consciente. Es la que realmente nos da la capacidad consciente de decidir dónde dirigimos la atención y dónde estamos dedicando nuestros esfuerzos. Por eso es importante que sepamos que tenemos estas tres partes y ubicar cuál es la función de cada una de ellas para acabar de entender qué nos está pasando. Porque al final, como os decía, la reacción que tenemos ante una situación de incertidumbre, esto que ni en el peor de tus sueños hubieras imaginado que hubiera podido pasarnos nunca, de estar en esta situación que para nosotros es tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que no podemos predecir lo que pasa, tiene su explicación en cómo tu cerebro está respondiendo frente a una posible amenaza que piensa que le va a quitar su energía vital para sobrevivir. Y es que al final la emoción es una sensación, la emoción que estás sintiendo ahora es la sensación de pérdida de control, es la sensación cuando no lo tienes todo controlado, cuando no tienes todos esos porqués, tu inconsciente se siente que está en peligro. Entonces te está lanzando una serie de hormonas y está activando una serie de mecanismos a través de tu sistema nervioso simpático que hace que tú te predispongas a defenderte frente a una amenaza, aunque esa amenaza tú no la puedas ver, no la puedas sentir. Estás desarrollando un nivel de cortisol
que hace que tu inconsciente entienda que estás en peligro. Pero hasta aquí no pasa nada, porque cuando tu sistema parasimpático detecta que no hay amenaza, vuelven a bajar los niveles, se compensa, hay ese equilibrio y es una respuesta adaptativa al estrés. El problema está cuando nos quedamos anclados en ese estrés, cuando no está ese baile entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ahí es cuando se genera el desequilibrio, ahí es cuando te quedas anclado en esa emoción que no te permite avanzar. Ahí es donde estás viviendo con un estrés que se alarga en el tiempo y pasas a vivir en un modo de supervivencia. Cuando vives en un mundo de supervivencia es agotador porque estás constantemente saltando del pasado al presente, del pasado al futuro. Es como que te vas al futuro a intentar predecir qué va a pasar, pero tirando de los recursos que tienes del pasado y mientras sigues viviendo en el presente. Y tu inconsciente no entiende de tiempo, para él siempre es presente. Si tú te vas al pasado a revivir emociones que has pasado en otro momento, o te vas al futuro intentando buscar soluciones o imaginando lo que te puede pasar, esa emoción que ya hemos visto que se queda anclada en tu recuerdo, la vas a revivir otra vez. Tu inconsciente va a pensar que te está pasando en este momento, va a pensar que estás en peligro otra vez porque va a subir tu nivel de cortisol y otra vez se va a destapar ese sistema de tu sistema nervioso simpático. Por eso es importante tomar conciencia de este juego que hace la mente, porque en el momento que sabes cuál es el juego, tú puedes decidir si le dejas que juegue a la mente o decides que el que juegas eres tú y el que coges las riendas eres tú. Y al final el pensamiento está estudiado, hay diferentes estudios que demuestran que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, de los cuales más o menos el 90% son iguales que el día anterior. Es como que el cerebro es un registro del pasado. Imagínate tú cuando te levantas, eres como un lienzo en blanco y tú decides hacia dónde diriges la atención, si te vas hacia el pasado o decides vivir en el presente o te estás imaginando lo posible que te podría ocurrir en el futuro que ni tú ni nadie sabe. Entonces, la tendencia de tu cerebro, de tu inconsciente, es a recurrir al pasado, porque lo que no conoce le genera malestar. Entonces intenta irse a lo conocido, que es el pasado. Y ahí está otro reto que tenemos para hacer que los pensamientos del pasado no determinen tu futuro. Porque al final piensa que esto puede acabar siendo como una rueda. Si tú tienes los mismos pensamientos que en el pasado, tomarás las mismas decisiones, tomarás las mismas acciones, tendrás las mismas experiencias, tendrás las mismas emociones, los mismos sentimientos y la rueda volverá a empezar. Es una rueda que tienes que saber qué ocurre para ver cuándo la quieres parar y cuándo te quieres bajar de esa rueda. Porque mientras estés pensando en el pasado, serán esos pensamientos que te vendrán del pasado los que crearán tu futuro. Tú imagínate, recibes un pensamiento. Ese pensamiento es de un recuerdo del pasado. Pero es que además tú lo asumes como una verdad absoluta. Y puede que no lo sea, pero para ti es una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es la que determinará tu futuro. Claro, ese es un círculo vicioso que tu inconsciente va a querer que estés ahí porque está cómodo. Se cree que si se mueve en lo conocido va a tener menos gasto de energía. Y sí es cierto que todo cambio requiere un gasto de energía extra porque tienes que hacer nuevas conexiones en tu cerebro, tienes que hacer un nuevo aprendizaje. Pero es que tenemos la gran suerte de tener una neuroplasticidad maravillosa en nuestro cerebro que nos permite una capacidad de aprendizaje y una capacidad de adaptación infinitas. Entonces, al final, donde pones tu atención, pones tu energía. Y esta neuroplasticidad, o sea, tú imagínate, tienes las neuronas que hacen un entramado de conexiones como si fueran tus grupos de amigos en la vida real. Puedes tener tus grupos de amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, del gimnasio, de los fines de semana. Y con cada amigo haces una cosa diferente. Con el mismo grupo no tienes por qué hacer las mismas cosas. Lo mismo hacen tus neuronas. Se asocian en grupos para determinadas funciones. ¿Y cuál es la parte positiva? Que siempre que tú tengas una nueva inquietud, siempre que necesites aprender algo nuevo o que quieras implementar algo en tu vida, rápidamente esas neuronas se van a volver a ordenar para que tú puedas hacer ese cambio. Entonces, necesitamos aprovechar esta ventaja que tiene nuestro cerebro. Ya sabemos que vamos a tener unos limitadores, ¿no? Que vamos a tener
como unos frenos, unos palos en las ruedas que el inconsciente nos va a poner, pero también tenemos las cosas positivas que nos da el cerebro, vamos a aprovecharlas para implementar todos esos cambios que queremos implementar en la vida y hacer esas nuevas conexiones entre las sinapsis de las neuronas que nos permiten el crecimiento y nos permiten el desarrollo. Y al final se reduce entre dos opciones. Tú puedes decidir ser víctima de tu realidad o ser creador de tu realidad. Puedes decidir vivir en supervivencia o vivir en creación. Si tú te anclas y sigues en esa rueda de emociones de estrés, de ansiedad, de miedo, tu cerebro estará sobreexcitado porque cuando se somete a muchos estímulos lo que hace es saltar de un pensamiento a otro muy rápido, entrando en una fase caótica. O sea, tu mente y tu cuerpo entran en caos y tienes un gasto energético tremendo. Y además, lo peor es que entras en enfoque convergente. Si tienes un enfoque convergente, es prácticamente imposible que puedas ver opciones. Con este enfoque no puedes ver nuevas opciones, sigues anclado en el pasado y en esa rueda. En cambio, si te centras en vivir en creación, en gestionar el estrés, en gestionar las emociones, en gestionar el cambio, estarás creando la conexión entre mente, corazón y emoción, que esa conexión es la que te permitirá tener un enfoque divergente en el que se abrirá la creatividad, la innovación y la colaboración. Y al final se basa en que enfoques hacia dónde te quieres dirigir. Si quieres seguir viviendo en supervivencia y ser víctima de esta realidad a la que te lleva tu inconsciente, o si quieres crear tu realidad, vivir en creación, un enfoque divergente, y que se abra la puerta a la creatividad, a la innovación y a la colaboración. Espero que lo tengas claro. Yo tengo claro cuál es mi decisión. Y ahora, para que puedas seguir avanzando en este camino, llegamos a la última parte. Perdón, la penúltima. La última es la que compartimos las preguntas. Aquí es donde vamos a ver qué podemos hacer con toda esta situación que tenemos. Hemos visto cómo es el entorno. Hemos visto qué características tiene. Hemos visto cómo es nuestro cerebro, cuáles son sus características y cómo estamos reaccionando a ello. Ahora vamos a ver con todos estos ingredientes que tenemos cómo podemos hacer el mejor plato, porque al final se trata de eso. Nos pueden gustar más o menos los ingredientes, pero no podemos hacer nada con esos ingredientes. Son los que tenemos, son los que nos han dado para cocinar. Y tanto tú como tu equipo, como tu empresa, tenéis hambre, necesitáis comer. Les vamos a sacar el plato más apetecible posible con esos ingredientes que tenemos. Para ello vamos a ver qué habilidades necesitamos para afrontar el nuevo reto. Y es que al final la tecnología avanza, el mundo cambia, pero las necesidades humanas siguen siendo las mismas. Y eso es en lo único que nosotros podemos diferenciarnos. Ahí es donde realmente marcamos la diferencia, cuando nos centramos en lo que depende de nosotros, en lo que nosotros podemos hacer y dejamos de poner el foco en todo aquello que tenemos en el entorno, pero que lamentablemente se escapa a nuestro control. Y para ello, lo primero es empezar con la gestión emocional. La gestión emocional es importante a nivel de inteligencia emocional por muchos motivos, pero es que cuando tú te conoces y sabes lo que te está pasando, tienes los recursos para saber qué quieres hacer con ello y qué necesitas cambiar para enfocar tu rumbo, para vivir en creación y dejar de vivir en supervivencia. Entonces, el autoconocimiento es esa herramienta que siempre tiene que estar en tu caja de herramientas, valga la redundancia, para que siempre la tengas presente, para que sepas escucharte y sepas ver qué te está pasando. Y cuando veas que la mente te intenta traicionar, cuando veas que el inconsciente y el reptiliano quiere coger el mando, tú puedas tirar de las riendas y decir que no, que el mando lo llevas tú, que tú decides hacia dónde quieres llevarlo. Y como Daniel Goleman dijo, para tener éxito en la vida necesitamos ser emocionalmente inteligentes. Y del mismo modo necesitas liderar emocionalmente también a tu equipo para llegar a conectar y para llegar a trascender, para llegar a influir y para llegar a liderar realmente a las personas. Y que tu sistema de neuronas ejerza igualmente de líder, porque tenemos el sistema de neuronas espejo, que es a partir del cual vamos a captar la emoción y vamos a transmitir la emoción a los demás. Porque tú imagínate que eres como una conexión wifi. Te guste o no te guste, la emoción que tú estás sintiendo la vas a transmitir a los demás, se va a percibir, forma parte de esa comunicación a nivel no verbal, esa parte intangible de la comunicación que el resto va a percibir. Pero es que no solo la van a percibir, sino que se van a conectar con la emoción que tú
estás sintiendo. Y esa emoción tú puedes decidir cuál es, cómo te quieres sintonizar para que luego el resto se sintonice contigo. Es importante porque el siguiente punto, que es la empatía, es básico para conectar con las personas y atendiendo a uno de los principios básicos del ser humano que todos tenemos, es la necesidad de comprensión. Cuando tú cuando tú te sientes comprendido por la otra persona, automáticamente se establece un compromiso a nivel inconsciente. Esa persona para ti es válida y tu inconsciente se siente a salvo. Entonces, cuando tu inconsciente se siente a salvo, siempre va a querer estar ahí. Y eso es lo que quiere un líder. Un líder necesita personas para liderar, porque si no, no hay líder. Y cuando tú trabajas desde la empatía, cuando tú trabajas la inteligencia interpersonal, que es la base de la empatía, puedes conectar con las personas y automáticamente tu influencia se va a disparar. Y el último punto que tenemos aquí es el mindfulness. Básicamente, sí, es cierto, es la presencia, es ser conscientes de que la mente va a jugar ese juego de llevarte al pasado en busca de recursos conocidos y cuando estás en una situación de incertidumbre te va a llevar también al futuro para intentar dar una solución a ese futuro, pero que tú todavía no conoces. Entonces es importante que sepas ese juego que te hace la mente para volver al momento que estás viviendo y no dejes que esa emoción se vuelva a activar en ti, porque ya hemos visto que cuando creas esa emoción, asocias una emoción a un recuerdo, está creado en tu inconsciente y siempre la puedes activar. Y si tú activas esa emoción, volverás a sentir ese estrés, aunque en el momento presente no tengas esa amenaza, porque el inconsciente no entiende de tiempo. Entonces, te interesa saber qué pasa para salir de ese viaje, de ese baile que hace tu cerebro, de pasado, presente, futuro. Y además, practicar tanto la meditación como la visualización creativa. Es una manera muy fácil de activar la neuroplasticidad de tu cerebro, porque cuando cierras los ojos, tu cerebro no sabe si lo que pasa dentro y lo que pasa afuera es diferente o no lo es. Asume todo lo que pasa y todo lo que siente como verdad. Por lo tanto, cuando tú estás visualizando, cuando tú estás proyectando, cuando estás viendo, estás imaginando, tu inconsciente piensa que eso también es cierto. Entonces puedes imaginarlo, puedes utilizarlo para crear todas esas conexiones, para crear las nuevas sinapsis y para adaptar todos los cambios que necesites en tu vida. Pero también es importante llevarlo en pequeños momentos de la vida, volver a traer el presente, por ejemplo, cuando estás comiendo, si se te va la mente y empieza a pensar en problemas, no, tienes que entrenar tu mente a volverla a traer en el momento en el que estás viviendo, porque sabemos que la mente siempre te va a llevar al otro juego. La siguiente parte es la gestión del cambio. Y aquí tenemos dos variables. Tenemos la resiliencia y tenemos la vulnerabilidad. La resiliencia es una característica principal que requiere el liderazgo actualmente para combatir una de las características que tiene el entorno FANI. El entorno FANI ya hemos visto que es frágil y quebradizo. Entonces, cuanto más te adaptes tú a la situación, cuanto más flexible seas, más podrás contrarrestar esa característica que tiene el nuevo entorno, que tiene la nueva realidad. Entonces, aquí lo que sí que es importante es valorar qué traemos del pasado, abrir esa mochila que todos llevamos, valorar las creencias limitantes, juicios, inseguridades que nos han podido servir en otra época, en otro momento, pero que ahora ya no nos sirven. Agradecerles que nos hayan acompañado todo este camino, darles las gracias por todo lo que nos han enseñado, pero decirles chao, que ya no las necesitamos, que ahora necesitamos otro conocimiento, necesitamos otra mentalidad, necesitamos otras habilidades. Y eso es un trabajo que también se hace de adentro a afuera. Cuando tú trabajas de adentro a afuera es cuando realmente puedes hacer un cambio sostenido en el tiempo y un cambio que te ayude a hacer la transformación que requiere esta nueva realidad. Entonces, algo importante también en cuanto a la resiliencia es el desapego con las decisiones. ¿Por qué? Porque algo puede cambiar de manera súbita. Algo que no estaba previsto puede cambiar y tú necesitas trabajar ese desapego porque es posible que tengas que pivotar sobre esa decisión que has tomado o que a lo mejor la tengas que cambiar radicalmente. Y eso no querrá decir que tú te hayas equivocado, simplemente querrá decir que la situación ha cambiado. Ya hemos visto que el entorno es incomprensible, hemos visto que no es lineal entre causa y efecto. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a pivotar sobre las decisiones y ser ágiles y tener esa resiliencia que nos permita adaptarnos a toda esa situación.
Y el siguiente punto es la vulnerabilidad. Sinceramente, podría estar una hora hablando solo de este punto, pero prometo sintetizar y hacerlo cortito. Y es que nos han enseñado siempre, toda la vida, que la vulnerabilidad es igual a debilidad, que no debemos ser vulnerables. Y de hecho, si a muchos de nosotros nos preguntan si hay dos grupos, ¿dónde queremos estar? ¿En el grupo de los vulnerables o no vulnerables? Estoy convencida que la gran mayoría de nosotros, bueno, perdón, yo no me posicionaría ahí, pero bueno, muchos nos posicionaríamos en los no vulnerables. Pero en realidad tienes que saber que la vulnerabilidad es la base de tu autenticidad. La vulnerabilidad, detrás de la vulnerabilidad se esconde el miedo irracional a no ser comprendidos, a no formar parte, el miedo a equivocarse y el miedo a no ser suficiente, a no ser capaz. Al final volvemos a que vuelve a haber un miedo irracional detrás de la vulnerabilidad, porque al final la vulnerabilidad lo único que es necesidad de conexión. Y es una necesidad básica del ser humano. La necesidad de conexión. Necesitamos sentirnos parte del grupo, necesitamos sentirnos que formamos parte de algo. Y eso lo que hace es que puedas sentir miedo a no formar parte, miedo al rechazo, miedo a equivocarte. ¿Cuál es el problema? Que ante ese miedo la tendencia es al bloqueo de emociones. Y si bloqueas emociones, lamentablemente no podemos discriminar cuáles bloqueamos, si positivas o negativas. Y las acabamos bloqueando todas. Entonces, si bloqueas la emoción, es imposible conectar con nadie. Pero es que algo peor, estás apagando tu autenticidad, estás desconectándola. Entonces, imagínate, sin emoción, sin conexión y sin autenticidad, es imposible que puedas liderar, es imposible que puedas trabajar tu influencia. Es como que habrás bajado el interruptor general de ese wifi que hablábamos antes que te sirve para conectar con los demás. Entonces, es importante trabajar este punto y sobre todo darnos cuenta, reconocer, no pasa nada, no somos perfectos, pero es que ni yo ni nadie somos perfectos, pero esa es la magia que tenemos como seres humanos, aceptar nuestra imperfección y aceptar que necesitamos a los demás para crear un todo. Por eso todo líder tiene su equipo, por eso toda empresa tiene sus líderes y por eso al final todo es un conjunto que crea un todo. Y esto es gracias a que todos somos vulnerables y que todos tenemos esa capacidad de conexión. Y llegamos a la última parte sobre qué podemos hacer en este momento. Algo que es básico, porque al final lo más importante es la capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás, las relaciones que creamos, la calidad de esas relaciones. Y para eso la comunicación y la confianza son dos puntos importantísimos en tu liderazgo. Porque cómo te comunicas, cómo te relacionas con los demás es determinante en tus éxitos y tus fracasos. Y al final se trata de conexión e influencia con una base de confianza. La tendencia, sobre todo en el mundo profesional, es a demostrar la competencia. Todos queremos ser súper competentes, todos queremos que nos respeten, por lo competentes que somos, por todo lo que sabemos, por todos nuestros logros, nuestros títulos, pero al final, al inconsciente de la otra persona, eso es lo que menos le preocupa. Cuando la otra persona te ve, te tiene delante, se hace dos preguntas a nivel de inconsciente. ¿Puedo confiar en esa persona? ¿Y puedo respetar a esa persona? Si esas respuestas son afirmativas, ya tienes la confianza en esa persona. Ahí llega el momento de empezar a demostrar tu competencia. Pero primero tienes que trabajar la conexión y tienes que trabajar la confianza con la otra persona para tener la oportunidad de mostrar tu competencia. Por eso la comunicación es algo que siempre tiene que estar presente en el liderazgo. Cómo te comunicas contigo para luego ver cómo te comunicas con los demás. Cómo te relacionas contigo mismo para luego ver cómo te relacionas con los demás. Al final es un espejo. Cómo te hablas y cómo te comunicas contigo mismo es un espejo de cómo te hablas y te comunicas con los demás. Y esto es algo que necesitas siempre, siempre, siempre cuidar para trabajar tu liderazgo y tu influencia. Y este es el resumen de las partes aplicables al liderazgo en la incertidumbre sobre todo este momento. Sí, gracias. Me están pasando por aquí varias de las preguntas que habéis hecho vosotros, disculpad. Estas son las tres partes que podemos trabajar para compensar esa incertidumbre de este momento en el que estamos viviendo todos. Y como recientemente publicó en uno de sus estudios McKinsey & Company, cuando los trabajadores se sienten cómodos pidiendo ayuda, compartiendo sugerencias o desafiando el status quo sin miedo a posibles consecuencias, es más probable que las organizaciones innoven, crezcan y se adapten al cambio más rápidamente.
al final volvemos a lo mismo, volvemos a que la gente sienta esa confianza, sienta esa conexión, sienta que todos somos importantes y que todos tenemos esa capacidad de estar con los demás y que podemos crecer para seguir avanzando en este momento. Es definir, como hablábamos antes, si quieres vivir en incertidumbre y quieres vivir, perdón, si quieres vivir en supervivencia o si quieres vivir en creación, si quieres tener un enfoque convergente o si quieres tener un enfoque divergente en el que se abra la creatividad, la innovación y la colaboración. Porque cuando eres capaz de crear esa conexión entre mente, corazón y emoción, es cuando realmente puedes conseguir los mejores resultados y es cuando puedes liderar, influir y puedes realmente ayudar a las personas que tienes en tu equipo. Y llegados hasta aquí, antes de pasar a la última fase de las preguntas, quería hacer mención a esta frase de Steve Jobs, de su mítico discurso en Stanford 2005, que creo que a todos nos llegó, y es: ten el coraje de escuchar a tu corazón, a tu intuición. De algún modo ellos saben lo que quieres ser, todo lo demás es secundario. Se trata de volver a conectar un poco con todo eso que hemos dejado apartado, porque es como que, imagínate, tenemos dos partes del cuerpo, ¿no? Tenemos la parte derecha y tenemos la parte izquierda. Siempre nos han enseñado a utilizar la parte racional. Esa es la que se supone que nos va a dar los éxitos, nos va a dar los objetivos, nos lo va a dar todo para conseguir todo aquello que queremos en nuestros negocios. Pero es que es importante también tener en cuenta que tenemos una pierna izquierda, porque por eso tenemos dos piernas, porque el cuerpo es sabio y sabe que necesitamos dos piernas para caminar. Entonces, hemos desarrollado mucho la parte racional. Necesitamos desarrollar también la parte emocional, para compaginar y para poder equilibrar y poder conseguir mejores resultados. Evidentemente, todas las competencias, todas las habilidades racionales, todo aquello que hemos estudiado técnico, lo necesitamos, pero también necesitamos esa parte de humanos, esa parte de emoción, esa parte no racional para compensar y poder ahora en este momento de incertidumbre, poder liderar y poder realizar la transformación que requiere este cambio. Imagínate por un momento que estás cogiendo el avión, ¿no? Como tantas veces hemos cogido el avión. Entras por el pasillo, localizas dónde está tu asiento, te sientas y lo primero que ves delante tuyo es el sillón de adelante con ese bolsillo, ¿no? Tienes una revista, una bolsa de papel muy socorrida y tienes un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones, cuando tú lo coges, ves que llega un momento que te dice que en caso de emergencia y saltan las mascarillas de oxígeno, la primera persona que tiene que utilizar esa mascarilla eres tú. Que primero tienes que atenderte tú para luego poder ayudar a los demás. Que primero necesitas ponerte tú a salvo para poder liderar a tu equipo y liderar tu empresa. Y eso justamente es lo que requiere este momento. Que tú te prestes atención primero para que luego puedas hacer que toda esa transformación que tú has hecho llegue a tu equipo, llegue a tu empresa y puedas completar la transformación. Y antes de acabar, no sé si recordáis que al principio os había hecho una pregunta y me gustaría que os volvierais a hacer esta pregunta y que pensarais si algo ha cambiado. Y es si ahora mismo, después de este ratito que llevamos juntos, alguien te preguntara qué piensas que necesitas para liderar en incertidumbre, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Se ha cambiado algo o no ha cambiado nada? Me gustaría saber vuestras respuestas. Me gustaría que lo compartierais por aquí en el chat, que me hagáis llegar si algo ha cambiado desde el inicio hasta el final. Y ahora, si mientras vosotros sois tan amables y compartís, voy a leer las preguntas que habéis ido haciendo para intentar dar respuestas a todos y sobre todo deciros que si en algún momento, por lo que sea, alguien pues, tiene una inquietud y no la quiere hacer público por el motivo que sea, no os preocupéis, os dejo mi contacto aquí para que toméis nota, estaré encantada de atenderos, estaré encantada de resolver vuestras dudas y poder estar en contacto. Así que vamos a ver cómo puedo aumentar mi autoconocimiento. Wow, me parece una pregunta súper interesante y súper bonita. El autoconocimiento es como un viaje que siempre nos acompaña en nuestra vida y la manera de aumentar el autoconocimiento es mirar hacia adentro, es como un poco tópico, pero al final es así. Es mirar qué hay dentro de ti, identificar qué estás sintiendo, qué te lo está provocando y qué puedes hacer para salir de ahí. Este es como el ABC para
aprender a conocerte mejor. Sobre todo, escucharte. Cuando sientas que estás nervioso, cuando sientas que algo te incomoda, cuando sientas que tu cuerpo te habla, porque tu cuerpo te habla. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos, pero el cuerpo nos habla. Párate y piensa, ¿qué me hace sentir esta situación? ¿Por qué me encuentro así? Entonces, identificarás, verás qué te está ocurriendo, por qué, y verás qué puedes hacer. La siguiente es, conectar con las emociones no es fácil. ¿Cómo puedo conseguirlo? ¡Wow! No es fácil, pero lo que sí te puedo decir es que después de muchos años de buscar conectar con mis emociones y muchos años de ese viaje, es muy bonito. A veces es duro porque cuando descubres cosas se te cae el modelo que te hayas creado, pero detrás de cada descubrimiento hay un gran aprendizaje. Y eso es lo mejor que te da a conectar con las emociones, es no tener miedo a lo que estás sintiendo, porque al final, lo que os comentaba antes, nos han enseñado a caminar con la pierna izquierda, perdón, con la pierna derecha, pero la pierna izquierda también la tenemos. Y si aprendemos a caminar con las dos piernas, llegaremos más lejos, conseguiremos mejores resultados y con menos esfuerzo. Entonces, el gestionar tus emociones, el conocer y el escuchar cómo te está hablando tu cuerpo, si por ejemplo no puedes dormir o si en un momento dado tienes un brote de mal humor, tu cuerpo te está hablando que hay una emoción detrás de ahí. Y podrías mencionar algunos tips para autogestionarnos mejor. Sí, claro. Podemos hablar. A mí siempre me gusta personalizar para cada caso. No me gusta hacer nada enlatado, por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto que hay algunas cosas que son básicas y siempre son aplicables. Lo primero es prestar atención a la tarea que estás haciendo en este momento. Es decir, olvidarte del multitasking. Es cierto que vivimos en un mundo hiperconectado en el que es muy fácil que la atención vaya de un lado al otro. Pero si realmente quieres identificarte bien, quieres conocerte bien y quieres gestionar mejor tus emociones, es importante que te centres en la tarea que estás haciendo. Porque si estás sometido a muchos estímulos, te va a ser difícil entender qué te está causando esa emoción. Pero sí que es cierto que a lo mejor también lo que te la está causando simplemente son esa multitud de estímulos que tienes. Entonces, ahí te lo dejo, simplemente que lo valores. Lo segundo es que cuides tu bienestar a nivel físico, es decir, que te dediques tu tiempo. Me da igual lo que te guste, que sea la lectura, que sea bailar, que sea deporte, que sea caminar, que sea simplemente no hacer nada y tirarte en el sofá, lo que sea. Pero dedícate tu momento, dedícate tu tiempo, porque eso siempre te va a ayudar a encontrarte mejor y te va a ayudar a ver qué te está pasando. Y algo más que es importante también para gestionarte bien es la alimentación. Cuida cómo comes y al final estarás cuidando tu cuerpo y estarás cuidando tu mente y estarás cuidándote tú. Son como los tres básicos para ayudar a esa conexión mente, corazón, emoción, que al final es lo que te va a hacer comprender mejor. Dejadme un momentito que voy a dejar de compartir para... ¡Ay, perfecto! Vamos a verlo ahí mejor. Al final, esos son unos tips que es cierto que son un poco generales, pero es que hay que ver qué necesita cada persona en cada momento, porque cada situación y cada acontecimiento es diferente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, porque a lo mejor ya es una persona que es deportista y dice, no, pero si es que yo el deporte ya lo hago, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor te iría bien incluir una meditación, ¿no? Dedicarte un momento en el día a cuidarte desde una parte más interior. ¿Qué más? ¿Es cierto que las personas son las que te llevan al éxito o al fracaso? Si me permites, no sé quién ha hecho, no me han apuntado el nombre de quién ha hecho esta pregunta, pero yo haría un matiz. ¿Es cierto que las personas te llevan al éxito o al fracaso? No. Quien te lleva al éxito o al fracaso eres tú. El resto te acompaña en el viaje, pero siempre eres tú quien te lleva al éxito o al fracaso. Eso sí que es algo que tenemos que tener claro. Cada uno tenemos nuestra fuerza, cada uno tenemos nuestro potencial y el resto nos llevarán o no, depende de si nosotros les dejamos o no les dejamos. Pero tú por ti solo eres capaz de conseguir todo lo que tú te propongas. No necesitas que nadie lo haga por ti. El resto son compañeros de viaje. ¿Cómo mejoro mi flexibilidad al cambio? Aquí hay algo, mira, voy a compartir con vosotros algo que yo he tenido que hacer, algo muy mío, que es la exigencia. Yo toda la vida he sido una persona súper exigente. Todo tenía que estar perfecto. Y al final, esa exigencia es el mayor enemigo de la flexibilidad. Es el mayor enemigo de la resiliencia. Y cuanto más exigente eres, al final llegas a un punto de agotamiento y a un punto que puedes llegar hasta el bloqueo.
que no te consigue, no llegas a nada, no consigues nada. Llegas a estar estancado buscando una perfección que no existe, porque ya hemos visto que somos personas humanas y como tal somos imperfectos. Así que si me permites, el mayor tip que te puedo dar en esto es que dejes a un lado la exigencia. La exigencia no aporta. Lo único que hace es cerrar las puertas y ver una visión convergente. Y queremos tener una visión divergente, un enfoque bien amplio para ver opciones, ser creativos y desarrollar toda esa intuición que tenemos dentro. ¿Qué más? Qué poderosa es la empatía y qué poco la utilizamos, cierto. No puedo estar más de acuerdo en esto. Al final la empatía es la llave que nos hace conectar con los demás. Y cuando tú conectas con los demás es como que todo es fácil. Y es cierto, no puedo estar más de acuerdo con esto. Totalmente cierto. A ver, aquí hay una un poquito más larga. Pero en esta situación de incertidumbre en la que mi equipo también se verá afectado y es consciente de esta situación, de esta incertidumbre, la forma en la que yo comunico y lidero tiene que ser diferente. Dar confianza, supongo, pero no acabo de ver cómo cambiar o adaptar mi liderazgo. Entiendo que va dirigida a la comunicación esta pregunta. Si no es así, hacérmelo saber y luego corrijo el enfoque que sea correcto. Al final, la comunicación, como os comentaba antes, es la conexión. Y para comunicar con los demás necesitas generar confianza. La comunicación no es más que la manera en la que te relacionas con los demás. Y si os fijáis, todas estas habilidades que hemos ido hablando, es como que una se va potenciando a la otra. Y si haces la suma de todas, llegas a una transformación profunda. Es decir, una acaba siendo consecuencia de la otra. Para llegar a comunicar bien con tu equipo, para llegar a tener una comunicación eficaz, una comunicación eficiente, necesitas tener inteligencia emocional, necesitas tener empatía, necesitas trabajar tu presente, tu vulnerabilidad y tu resiliencia. Entonces, cuando llegas a hacer ese viaje, llegas al final de la comunicación, es cuando puedes conectar con los demás. Cuando tú te sientas a hablar con una persona de tu equipo, necesitas escucharla por todos los sentidos que tiene tu cuerpo, no solo por los oídos, necesitas escucharla por la voz, necesitas escucharla por lo que tú estás percibiendo. Tú vas a percibir la emoción que esa persona está sintiendo, pero para eso necesitas observar. O sea, observa lo que te dice y lo que no te está diciendo y ahí tendrás mucha más información. Esa persona sentirá que es importante y algo muy básico en la comunicación, que es escuchar. Muchas veces empezamos a hablar. A mí a veces, ojo, también me pasa que me encanta hablar, pero es más importante escuchar que hablar. Tú tienes que tener claro cuál es tu mensaje. ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres que le quede a tu equipo? Pero tienes que escucharles. Si no les escuchas, va a ser difícil que puedas saber cuáles son sus necesidades. Bueno, espero haberte respondido a la pregunta. Si no, me lo haces saber y encantada te intento darte otra respuesta que se ajuste mejor a lo que necesitas. Y no sé si tenemos algo más. ¿Alguien levantó la mano? Luis Fernando levantó la mano. Voy a ver si soy capaz de... No, la levanto así. Aquí está. No sé qué. Luis Fernando, no sé si nos quieres comentar algo. Te doy paso por si quieres comentarnos algo. Hola, Luis Fernando. A ver, no sé por qué. No sé por qué no podía conectar. Bueno, Luis Fernando, coméntanos por el chat si te parece. Coméntanos por el chat. Ay, Ana, muchas gracias. Acabo de ver tu comentario. Gracias por estar aquí. ¿Cómo puede ayudar el trabajo de equipo? ¿Cómo puede ayudar el trabajo de equipo? Sofía, ¿me puedes aclarar un poquito más a qué te refieres? ¿Cómo puede ayudar el trabajo de equipo para poderte contestar mejor? ¿O te refieres a cómo puede ayudar el trabajo en equipo para liderar en la incertidumbre? Si esa es la pregunta, es clave, es la base. O sea, cuando tú trabajas en equipo, cuando tú conectas a tu equipo, estás fomentando la colaboración, estás fomentando la confianza, estás fomentando que la gente se sienta libre y que la creatividad se dispare. O sea, esto es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos que todos sumen.
porque esto es nuevo para todos. Evidentemente, como líderes, vosotros tenéis la responsabilidad, tenéis el rol de llevar el timón, pero al final esta situación es nueva para todos. Todos tenemos que adaptarnos. Por eso es tan importante abrazar esa vulnerabilidad y aceptar que sí, todos tenemos que aprender, pero es que ahora y siempre, y ojalá siempre sea así, porque yo, por ejemplo, soy una apasionada de aprender constantemente. Esto es la vida, esto es el ser humano, siempre aprendes, siempre debes. Y eso es lo interesante. Cuando tú trabajas en equipo, cuando tú fomentas eso, esa es la colaboración, esa es la clave que realmente entre todos os llevará al éxito. Perfecto, veo que era eso, lo que me preguntabas. Genial. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, a ver, que hay un mensaje nuevo. Perfecto, gracias a ti, Sofía, por participar. Bueno, si alguien quiere comentar algo más, perfecto. Si no, pues, como os comentaba antes José Manuel, os activaremos aquí un momentito una encuesta, que ahora creo que ya está activada, para que podáis valorar, pues, bueno, qué os ha parecido la charla de hoy, qué mejoraríais, qué no mejoraríais, bueno, un poquito que nos dierais feedback para saber si os ha aportado o si no, si hemos cubierto expectativas o no. Espero que haya sido así. Y yo me siento súper feliz de haber compartido este momento con vosotros. A ver, pienso que se me quedan muchísimas cosas en el tintero porque me encanta hablar y me pasaría 1000 horas hablando de esto. Me encanta mi trabajo, me apasiona lo que hago, me apasiona ver cómo las personas crecen, se conocen, se descubren y al final, cuando algo te gusta y lo disfrutas tanto, no hay momentos, no hay horas, no hay tiempo, todo es disfrute y todo es bonito. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestro tiempo y para lo que necesitéis, os he dejado mi contacto, si no a través de All in One, José Manuel, podéis contactar conmigo también. Y bueno, os dejo abierta un ratito más la votación para lo que queráis. Nos servirá de mucho el feedback que nos deis. Y gracias por vuestras bonitas palabras. Wow. La verdad es que no hay nada más gratificante que realmente ver que lo que uno hace y lo que uno comparte aporta a los demás. Así que muchas gracias por vuestras palabras. Oh, qué bonito. Muy bien, pues veo que siguen subiendo las votaciones, así que lo dejamos un poquito más. ¿Os parece un minutito más para no robaros demasiado tiempo? Gracias, Xavi, por tus palabras. Gracias, Mariano. Genial, Xavi, sí, claro, cuando quieras. Bueno, perdonad, yo estoy aquí comentando en el chat como si vosotros estuvierais... Bueno, sí, claro, estáis viendo también el chat, así que no hay problema. Sí, sí, lo veis. Bien, pues creo que... Vale, creo que podemos dar por finalizada la votación, que ahora ya lleva un tiempo que no se mueve. Así que muchas gracias una vez más, un placer y para lo que necesitéis, aquí estoy. Chao, gracias.